Precisamente hoy nos reúne una de esas iniciativas que simbolizan perfectamente este objetivo común. Hoy nos acompañan los impulsores y el creador del proyecto. Por un lado, Luis Pedro Pérez, presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio, a la que el Ayuntamiento desde hace décadas, a través de un convenio que se suscribe cada año, apoya en su labor de recuperación, defensa y divulgación del patrimonio de Andújar. Una labor imprescindible que enriquece a toda la ciudad de Andújar. Y por otro lado, el artista, el creador, don Manuel López, Manolo, una vez más vuelve a poner su talento al servicio de nuestra historia, dando forma a una obra que trasciende lo ornamental para convertirse en un relato visual de nuestro pasado. Ellos son los dos verdaderos protagonistas de esta noche, tarde-noche, junto a todos ellos que creen en la importancia de conservar lo que somos para poder proyectar lo que queremos ser. Y en un minuto también será el alcalde quien cierre este acto poniendo en valor precisamente ese compromiso colectivo de Andújar, su historia y su futuro. Con ello les dejo. Pedro, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Yo estoy en representación de la asociación y desde luego desde aquí le doy mi agradecimiento no solo al equipo directivo sino a todos los asociados, porque esta maqueta se ha hecho con fondos que ha proporcionado el ayuntamiento y nosotros hemos aportado también los fondos de los que disponíamos. Y esos fondos son gracias al ayuntamiento por el convenio y gracias a las aportaciones que hacen nuestros asociados. Bueno, el agradecimiento al ayuntamiento, ya te lo he dicho, Paco, te lo voy a dar al final. Aquí realmente el protagonista es Manolo. Nosotros sí somos los inductores de la idea, y ahora lo explicaremos, pero aquí el mérito es de Manolo, que ha hecho una obra fantástica, como ustedes ahora van a poder apreciar. El proyecto se inició en el año 24, con motivo del 8º centenario de la toma del castillo, no de la ciudad de Andújar, sino de la toma del castillo, por un acuerdo que hizo Fernando III, tan solo era rey de Castilla en ese momento y muy joven, contaba 26 años, con el que va a ser su vasallo Albayazid, el baezano, y que hay un artículo magnífico que dice el último emir de Andújar, es el último gobernante de Andújar, musulmán. Bueno, tuvimos una primera reunión en la que estuvo el cronista de la ciudad, Enrique Gómez, estuvimos representados la asociación, estuvo Juanvi, nuestro tesorero que es Manolo Rodrigo, el que le está hablando, y por supuesto al alcalde que era el que le íbamos a pedir, porque a quien le pedimos es al ayuntamiento y en este momento a quien lo representa es el alcalde, ¿no? Bueno, se le presentó una batería muy amplia de actos, ¿no? Bien, parte de esos actos no se consideraron oportunos. En la última reunión que mantuvimos, ya en el año 25, propusimos dos cosas. En primer lugar, un ciclo de conferencias que ya se ha realizado, 6 conferencias realizadas por catedráticos universitarios y que están recogidos en un libro magnífico, el libro de la 16ª Jornada de Patrimonio, junto a las ponencias que se hacen todos los años. Y eso ya está cumplido. El segundo proyecto que le presentamos fue la maqueta. Se presentaba otro proyecto que de momento no lo vamos a hablar. Vamos a hablar de la maqueta. En la maqueta, en esa reunión estuvo, lógicamente, el escultor Manolo López, estuvo creo que ha venido Ramón Piedra, el arquitecto municipal, estuvo Antonio Domínguez, estuvo el alcalde, hubo representantes de la asociación, una reunión muy nutrida, y en esa reunión se presentó 2 proyectos sobre la maqueta. Un primer proyecto que era el que nosotros habíamos apalabrado con Manolo. Ese proyecto no es el que van a ver ustedes, era mucho más limitado,
porque nosotros los fondos que teníamos eran 12.000 euros. Y Manolo, que siempre nos está haciendo algún favor, dijo, bueno, con 12.000 euros vamos a ver lo que hacemos. Pero lógicamente no es el proyecto actual. Cuando se le presentó el proyecto a nuestro alcalde, a Francisco Carmona, pues dijo, bueno, ¿y por qué es del siglo XVII? Lo explicamos porque en realidad lo que estábamos conmemorando es el 8º centenario de la toma del castillo. Y lógicamente la referencia del 8º centenario era el castillo, que ya no existe, ahora es la Sala Tívoli, o creo que algo parecido, y la muralla, ¿no? La ciudad, la Medina musulmana. Y dijimos, mira, nosotros hemos pensado que si ponemos el siglo XIII se va a quedar muy reducido, mucho más didáctico es poner el siglo XVII. ¿Por qué? Porque ahí podemos colocar la mayor parte de los palacios, casas solariegas y al mismo tiempo las casas conventuales, junto a las parroquias de Intramuros y Extramuros sería San Bartolomé. Creíamos que era mucho más potente ese proyecto que la Andújar del siglo XIII. Y ese es el que se aprobó. Pero claro, ese proyecto, si le empezamos a poner casas conventuales, le ponemos las parroquias, muy parecido, porque es un trabajo libre, ¿no? Al mismo tiempo queríamos que tuviera unos faldones la peana sobre la que está la maqueta, que se explicara hechos significativos de la ciudad de Andújar. Claro, entonces, ese segundo proyecto era mucho más caro. Nosotros no lo podíamos como asociación afrontar. De ahí que acudiéramos a la ayuda, al socorro del ayuntamiento. Y nuestro alcalde, Francisco Carmona, junto a los técnicos del ayuntamiento, tuvieron a bien que se llevara a cabo. Un proyecto mucho más caro, porque cuando ustedes lo vean, verán que lógicamente 12.000 euros eso no vale. Cuando ya sabíamos que queríamos hacer la maqueta del siglo XVII, estuvimos consensuando con Manolo muchísimas reuniones. En esas reuniones voy a nombrar 3 personas fundamentalmente. A Manolo Rodrigo Figueroa, el que le está hablando, y a Maudilio, que creo que está por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos toda la bibliografía que existía sobre la muralla, pero lógicamente se nos escapaban ciertos detalles que un arqueólogo sí lo tiene presente. Por eso la presencia y la colaboración de Maudilio fue muy importante y fue fundamental. Sabíamos que íbamos a trabajar el 17, queríamos una reproducción exacta de la muralla, tal como se podía encontrar en el siglo XVII, que es la misma del siglo XIII, pero más deteriorada y con algunas puertas o portillos que no existían en el siglo XIII, y, lógicamente, ese rigor que queríamos, que era muy difícil llevarlo a la práctica. Al mismo tiempo, queríamos que esa maqueta fuera un referente para el posible visitante, porque nos habían dicho, no, teníamos conocimiento, que los guías turísticos querían empezar la visita de la ciudad desde la muralla, que se acababa de restaurar, una magnífica restauración. Entonces, lógicamente, si ahí colocábamos la maqueta, pues le servía al guía turístico para explicar la Andújar del pasado y al mismo tiempo enfrentarse con la Andújar presente. Porque gran parte de esa Andújar del pasado está todavía entre nosotros, gracias a Dios, aunque otra parte ha desaparecido. Y al mismo tiempo, eso lo habíamos discutido continuamente, queríamos que fuera un punto de referencia para la comunidad educativa. Es decir, que hay ciertas fechas en Andújar, como el Día de Andújar, en que los maestros y los profesores de enseñanzas medias pudieran acudir a esa Andújar del 17 y estudiar cómo era esa Andújar, ¿no? Con la información que hay y con otra información que teníamos a palabra con el ayuntamiento y que la asociación tendrá su momento que entregar antes de que empiece
pues aproximadamente el curso que viene. Esa otra información son unos folletos explicativos de lo que hay en la muralla, que se le mandará a los centros de educación y, lógicamente, a la oficina de turismo. Y nos dijo el alcalde, dice, bueno, pero hay una tecnología que esto puede llegar a cualquier visitante a través del teléfono móvil, ¿no? Bueno, esa información también se volcará a los teléfonos. Bueno, eso ya lo desconozco cómo se hará, pero esa información la podrá disponer cualquier visitante a través de su celular, a través de su móvil. Bueno, esta es la bibliografía fundamental. Trabajamos algo más, pero esto es lo fundamental que trabajamos, ¿no? Y esos datos, llevarlo a una maqueta es muy difícil. Trabajamos estos planos fundamentalmente. El plano de referencia, bueno, ese plano de Jiménez Jurado, pues no tiene rigor histórico. Es a ojo de pájaro, se podría decir, ¿no? Pero ese plano que ven ustedes sí nos reproducía exactamente como era la muralla. Y sobre ese plano se trabajó la muralla, ¿verdad, Manolo? Lo cual es muy complicado. La muralla se hizo a escala, ¿eh? Entonces, bueno, después la fotografía que tenemos, el dibujo de Pierre de Baldi, en fin, todo eso nos sirvió de referencia para reproducir el proyecto, ¿no? Yo voy a ser rápido porque consideramos que el que tiene que hablar del proceso es Manolo. Nosotros tenemos poco que hablar aquí. Ahí ven ustedes el barro ya todo planteado, ¿no? Sierra Morena, el que hizo que Sierra Morena estuviera ahí. Ahora lo explicaremos, el plano, y sobre ese plano ir colocando, bueno, construir, levantar la muralla y ubicando los edificios donde estaban y están realmente. Por lo tanto, es un trabajo minucioso y complejo. Ahí ven un detalle, bueno, me dijeron que no pusiera muchos detalles de la muralla y esto lo vamos a pasar rápidamente. Porque Manolo nos dijo, mira, yo quiero, él tenía mucho empeño en eso, yo quiero que esto arranque desde la batalla de Alarcos. Nosotros dijimos, bueno, pues si tú quieres que esto arranque la batalla de Alarcos, pues haremos referencia a la batalla de Alarcos. ¿Qué es la batalla del Alarco? La batalla del Alarco es una derrota que el poder almohade, Yusuf, su califa, le da al ejército de Alfonso VIII. Realmente el ejército de Alfonso VIII quedó casi destruido. Gran parte de la nobleza castellana murió en esa batalla. Alfonso VIII salvó la vida milagrosamente y huyó hacia Toledo. Los almohades, que acabaron con las segundas taifas, avanzan territorialmente y era toda una amenaza para Castilla. Por lo tanto, era un momento crítico y él consideraba que deberíamos hablar de ese momento crítico. Ahí ven ustedes, es el castillo de Alarcos. Esto está al lado del río Guadiana, en la provincia actual de Ciudad Real. Y él representó ese desastre como ustedes ven ahí. Lo que ven ustedes ahí, bueno, tenía que haberlo ampliado, son esqueletos fundamentalmente, un desastre militar, ¿no? Y eso es la referencia a antes de llegar al Valle del Guadalquivir. Entonces, ese es el punto de partida en donde se debe empezar a explicar la maqueta. A continuación, la segunda referencia histórica son las naves de Tolosa. Si esto es 1195 y nos vamos a 1212, creo que son 17 años después, ¿no? Lo que era todo un desastre militar para Castilla se convierte en todo un éxito militar. ¿Qué ocurre en las naves de Tolosa? Alfonso VIII pidió al papado que proclamara la cruzada. En realidad, la lucha contra el Islam siempre se vio en el mundo cristiano peninsular como una cruzada contra el Islam. Pero bueno, Inocencio III proclama la cruzada. ¿Esto qué ventajas traía? Trajo algunas ventajas, porque acudieron todos los reyes hispánicos a luchar conjuntamente con Castilla. Con Pedro II de Aragón,
Sancho VII de Navarra, vinieron caballeros de León, caballeros franceses, incluso italianos. Es un ejército heterogéneo. Tampoco colaboraron tanto, porque los franceses se marcharon debido a la forma que tenía de tratar al vencido los castellanos. Los franceses, cuando conquistaban algo, pasaban a cuchillo y saqueaban, violaban. Y eso eran muy cristianos, eran los cristianos. Los castellanos eso lo consideraban horrible, no lo consideraban necesario. Entonces, ante ese enfrentamiento, esa diferencia de criterio, de cómo se le debía tratar al vencido, se marcharon. Pero tampoco tuvo eso mucha importancia. Ahí está Santiago. Voy a decir algo que ahora mismo no es muy correcto. Santiago Matamoros. La verdad que la victoria fue milagrosa. Siempre se lucha en el verano. Era un día caluroso como este, se puede imaginar, con la espada, el casco, la malla, en fin. Aquello creo que se morían de peste y no por luchar, pero bueno. Consideran que la victoria, el ejército castellano era inferior al ejército de Almohade, pero a pesar de eso tienen la victoria, ¿no? Y lo consideran por una intervención milagrosa de Santiago, que después, desde el punto de vista histórico, es otra razón, un pastor que le explica por dónde deben pasar, etc. Pasamos. Esas dos referencias las tenemos históricamente en la... Nosotros lo que conmemorábamos era el 8º centenario, el fin de la Medina musulmana. El último, vamos a decir, reyesuelo de Andújar fue ese señor, Al-Bayasi, el Baezano. Ese es su escudo. ¿Y por qué se hace vasallo de Fernando III Santo? Simplemente porque él estaba enemistado con los almohades, aunque había estado trabajando, había sido emir, el valí de Córdoba, pero no estaba muy contento por haber sido el valí de Córdoba. Él aspiraba a Sevilla y Sevilla le privaron de serlo. Entonces, esa enemistad le hace acercarse a Fernando III para ampliar su territorio en el reino de Jaén, crear un nuevo reino, ¿no? Claro, a Fernando III le parecía bien porque sabía que iba a sacar provecho. El provecho fue en ese pacto de las Navas del año 25, consigue 2 plazas fundamentales para el futuro de la reconquista de Andalucía. Y mire usted lo que le consigue. Andújar, porque le abría el valle del Guadalquivir. Por eso tenemos un puente, porque es el puente. Hace referencia al puente romano, pero al mismo tiempo, y una llave, porque es la llave que le abre el valle, le abre todo hacia Córdoba y hacia Sevilla. Que, por cierto, los andujareños tuvieron mucha importancia tanto en la toma de Córdoba como la toma de Sevilla. La toma de Córdoba se debe a los caballeros del castillo de Andújar, nada más, no se deben a otros. Un hecho histórico que apenas se hace comentario en esta ciudad. Bueno, a lo que voy, y en la otra plaza fuerte era Martos. ¿Quién mira Martos? Las béticas, hacia Granada. Tenían planteado ya la futura intervención. Valle de Guadalquivir era prioritario y ahí estaban ya mirando la zona de Granada, la Andalucía oriental. Bueno, esa Andújar musulmana desaparece y ahora viene a hablar de la Andújar cristiana, que es la que nosotros reproducimos ya en el siglo XVII, no en el siglo XIII. Esa Andújar cristiana, la toma de la ciudad, tiene lugar en el año 27. Exactamente la fecha no se tiene. ¿Por qué es en el año 27? Porque su vasallo es asesinado en Almodóvar del Río. Es asesinado por su primer ministro, el Lachi. Es la enemistad que tenía con los almohades. Antes había sido el servidor de los almohades. Y lógicamente el ejército, los caballeros que estaban en el castillo, los caballeros cristianos, no eran bien admitidos por la población musulmana de Andújar. Y estos se sublevan. Son derrotados por Álvar Pérez de Castro, que era
el alcaide del castillo, tanto de Andújar como de Martos, y en el momento que lo derrota, lo expulsan. Probablemente quedaría algún musulmán, pero ya convertido al cristianismo. Aquí no queda resto del Islam. Se dice, generalmente se sustituye la media luna, entonces la media luna no era el símbolo del Islam, es un símbolo turco del siglo XV, pero se sustituye el muezín, llamando a la oración, por la campana, llamando a misa. Ese es el cambio, y es de un día para otro. En la época de la repoblación, empieza a venir población del norte y a ocupar la ciudad y a explotar su término municipal. Esto tiene lugar en el año 27. ¿Qué le debemos nosotros, los de Andújar, a Fernando III? Pues le debemos muchísimo. Mire usted, simplemente eso que llamamos la aparición y devoción de la Virgen de la Cabeza lo potencia él. Lógicamente, la Virgen es una imagen que estaba en el cerro que llamamos el Cabezo y que es una imagen que deja un Calatravo cuando huyen hacia las tierras de Ciudad Real porque ven el avance almohade y no tenían capacidad para afrontarse. Era simplemente una torre vigía en donde estaban los Calatravos. Eso es lo que encuentran y eso es lo que él potencia. ¿Por qué? Porque en el siglo III es el siglo de la devoción mariana. Todas las iglesias, todas las catedrales que vean ustedes en Europa, generalmente se llama Nuestra Señora. Y la mezquita mayor, eso ya en terreno peninsular, se pone bajo la vocación de Nuestra Señora. Santa María era Nuestra Señora de la Asunción. No como ahora la nombramos, según la historiografía tradicional de Terrones y de Salcedoles. Le debemos algo que ahora mismo ya la gente, eso se ha disipado, el Cristo de las batallas. Ese Cristo era el que llevaba a Fernando III en su tienda de campaña, por algo sería santo, ¿no? El hombre rezaría bastante. Y este hombre tenía, igual que los toreros, sus imágenes religiosas. Ese Cristo de la batalla lo dejó en Andújar. Estaba en la parroquia Santa Marina. Y genera la primera hermandad de penitencia de Andalucía. La primera. Se llamaba de los 33 hermanos, porque tan solo podía haber 33 hermanos más los aspirantes, 33 por cada año de la vida de Cristo. Y todo del primer estamento. Misión que tenía, enterrar con sus fondos a los que no tenían capacidad económica para enterramiento, de penitencia, caritativa. Le debemos la organización eclesiástica de la ciudad, las 5 parroquias, que para él era fundamental. 4 intramuros y la de extramuros, San Bartolomé. Seguramente San Bartolomé fue una mezquita purificada, igual que Santa Marina, que es lo que nos dice la tradición, que el primer Te Deum lo hizo Jiménez de Rada en Santa Marina por tomarse la ciudad el día de esa Santa Gallega, el día del 18 de julio, de julio era, ¿no? Con una peculiaridad, que una de las 5 parroquias, la de San Miguel, no dependía de la recién creada diócesis de Baeza, sino de la diócesis de Toledo. ¿Por qué? Porque Jiménez de Rada, entonces piensen ustedes que un obispo era como un caballero feudal al mismo tiempo, tenía su propio ejército, acompañó a Fernando III en todas sus campañas militares y lógicamente recibía parte del botín. Parte de ese botín fue una de las parroquias, de lo cual queda una constancia en San Miguel, que es el escudo del cardenal Cisneros, porque se hace esa portada coincidiendo con la prelatura del cardenal Cisneros en Toledo, aunque el escudo es de don Luis de Osorio Acuñas. Vean ustedes, las 5 parroquias nos dan Villa de Realengo. Dependíamos directamente del rey, no del poder jurisdiccional. Era importante, importantísimo. La ciudad se gobierna por sí misma a través de un documento que es el Fuero de Andújar, que es el Fuero de Cuenca, porque era un fuero de una ciudad fronteriza, peligrosa. Nosotros estábamos en la vanguardia, en la lucha contra el Islam. Entonces era la zona donde el que venía sabía que tenía riesgo.
de morir o de que su cosecha la quemaran. De ahí que tuviera ese fueron muchísimos privilegios para la ciudad. Y nos da lo más celeste para él, su escudo. Nosotros llevamos en nuestro escudo de la ciudad el castillo que representa a Castilla, que representaba a Fernando III el Santo. Le debemos muchísimo, por eso creo que la ciudad, y es propósito de esta asociación, debería hacerle un homenaje a través de una obra magnífica que yo sé que ahí la está trabajando Manolo, sobre Fernando III el Santo. Ojalá lo viéramos. Para terminar, esa ciudad del 17, con algunas referencias de lo que hemos dicho, eso está en los faldones. Esos faldones preciosos, esa es la peana que ha recubierto Manolo con ese material que reproduce la galería de la antigua Casa de Comedia y el actual ayuntamiento. Y en donde pone, primer dato, periodo histórico de la Andújar musulmana abarca 516 años. Desgraciadamente queda muy poco testimonio de esa Andújar. Desde el 711 al 1227, que es cuando se conquista realmente la ciudad. Piensen ustedes, el recinto amurallado, ¿cuál es el origen? Bueno, estoy experto, que yo no soy experto sobre la muralla, pero la primera muralla parece ser que puede ser del siglo IX. En el 888 hay un documento de el abuelo de Abderramán, Abdalá, si no me falla la memoria, que dice, se debe fortalecer la muralla o se debe hacer la muralla en Andújar, porque era una de las ciudades, una de las medinas que servía de protección a la ciudad de Córdoba, obstáculo para una posible invasión castellana. Esa muralla es la que nosotros hemos reproducido. Ya termino. Las dos últimas referencias es el 22 de mayo del 46, que lo saben ustedes, que es el día en que Juan II convierte lo que era una villa en ciudad. Ciudad es un título, es un privilegio. Madrid es una villa. A mí cuando me dice, ¿de dónde vienes? Yo vengo de mi ciudad. Dice, hombre, vendrás tú de tu pueblo. Digo, no, mi pueblo es una ciudad. Pero bueno, ¿cuántos habitantes tiene tu pueblo? 300, 400. No, mi pueblo no llega a los 40.000. Pues entonces es un pueblo. No, es que la ciudad es un privilegio que da el rey. Madrid es una villa, por mucho que sea Madrid, pero nosotros tenemos ese privilegio. Y eso es un deseo expreso de Enrique IV que le hace a su padre. Enrique IV fue un rey muy desgraciado, el pobre. En términos actuales le llamarían un cornudo, por Juana la Beltraneja. Pero fue un mito muy alimentado por la nobleza, siempre muy ambiciosa en Castilla, siempre deseosa de arrancarle privilegio al rey. Y Enrique IV es el que nos da otro honor, la muy noble y muy leal ciudad de Andújar. ¿Por qué? Porque Andújar fue la única ciudad junto a Jaén que se mantuvo en el reino de Jaén fiel a su trono, a Enrique IV, contra las pretensiones. Esto es una guerra civil de su hermanastro, el que llama el rey Alfonso, que no fue el rey, fue el príncipe Alfonso, el hermano de Isabel la Católica. Esa defensa la hizo un personaje histórico fundamental para Andújar del siglo XV, que hace poco nosotros publicamos, la asociación, gracias también a la ayuda del Instituto de Estudios Jienenses, el testamento de Pedro de Escabia, un literato, un caballero que está entre el final del concepto caballeresco de la Edad Media y del hombre renacentista. Es un personaje fantástico. Pedro de Escabia, junto a Luca de Iranzo, con el cual tuvo relaciones familiares, se mantuvieron fieles a Enrique IV. Frente a él, un dúo potentísimo, los Cárdenas. Estos son Cárdenas. Ustedes ven nada más que el poder de los Cárdenas en Andújar, aunque había una corte nobiliar amplísima, pero quedaban casi nada más que los Cárdenas y los Palominos. Entre los dos estaban Juan de Cárdenas y Francisco Palomino, estuvieron relacionados por vía matrimonial entre sus hijos.
Esto es lo que nosotros queremos que la gente de Andújar, el profesor que va con su alumno, pues, por ejemplo, el día de la bandera de Andújar, vean y tienen la información más que suficiente, nada más que viendo la maqueta, más el apoyo documental que se les suministrará con la ayuda del ayuntamiento. Y yo doy ya la palabra, creo que me he extendido demasiado, a mi amigo. Muy bien, buenas tardes, señor alcalde, amigos del patrimonio y pueblo de Andújar. Me escucháis bien, ¿verdad? Vamos a invertir los términos. Bueno, Andújar yo lo llamo identidad y memoria, así de sencillo, ¿no? Vemos el puente, que es común a los dos proyectos. No me han dicho también que diga unas palabras sobre el tema de las letras de entrada y tal, pero yo no quiero, es tan denso. Vamos a invertir el PowerPoint, Manolo, y vamos a empezar por donde Pedro ha terminado. Me parece un poco raro hablar de otra cosa que no sea centrarnos en la maqueta, y luego terminaremos un momentito con el tema de las letras, como habéis dicho. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias al auditorio, tenéis paciencia, vamos a terminar muy poquito. A la gente del ayuntamiento me encanta porque son mis aliados, mis pequeñas hormiguitas que me hacen un trabajo exquisito. Pensar que lo que estamos haciendo en Andújar, no es porque estemos aquí ahora, no lo hace nadie, ¿no? Yo, por ejemplo, la maqueta que hay en Granada, que es fabulosa, está hecha simplemente con un basamento en hormigón y punto, ¿no? Pero yo tejo, hilvano, porque soy consciente, yo no sé historia, ¿no? Yo simplemente me sé rodear de la gente que sabe, ¿no? Porque yo solo soy un escultor, ¿no? No quiero engañaros, ¿no? Lo que ocurre es que yo estoy obligado, siempre que se hable de Andújar, a hacer el máximo por ella, ¿no? Es la tierra que me ha formado, donde yo soy feliz, han nacido mis hijos, y esto hay que tomárselo en serio, señores, porque Andújar tiene fuerza, tiene raíz y es distinta. Por eso hacemos cosas distintas, y cuando a mí se me llama desde la alcaldía, desde cualquier ámbito, para hablar de Andújar hay que hacerlo de una manera diferente, ¿no? Nuestra maqueta tiene un rigor, en este caso se lo debemos a nuestro amigo Maudilio. En un principio no iba a ser así, con un presupuesto del 18 diferente. Afortunadamente el ayuntamiento toma las riendas del trabajo. Uno va a ver a Ramón Cano y se da cuenta de lo poco que sabe, entonces hay que improvisar, ¿no? Improvisar en el buen sentido, y hacer las cosas con rigor. No podemos hacer un plano que nadie conociera, y ahí hay que recurrir a un arqueólogo, ¿no? Un arqueólogo que es el que mira, el que ve donde los demás nos perdemos, ¿no? Y esta maqueta tiene ese rigor, pero no es una maqueta al uso, ¿no? A mí no me interesa ese tipo de maquetas matemáticas procedentes del campo de la arquitectura estricta, ¿no? Sí lo es, unos 10.000 en cuanto el interior pasa, Manolo. Bueno, esto es un azulejo que yo he hecho versionando el famoso viaje de Baldi y tal, un poco está en el barrio amigo Antonio Lomas, y bueno, la cerámica a mí me encanta y nos refleja ese ámbito medieval todavía. Veis el puente con aduana, hablaremos de él, la aduana era un arbitrio de cobros, el puente del obispo, en fin, era muy normal en aquella época. Pasa, Manuel. Bien, este es el inicio, ¿no? La maqueta tiene un valor intrínseco en sí mismo muy, muy bonito, y es una pieza única, ¿no? Los moldes no existen, ¿no? Yo voy a pulmón directo, ¿no? Y no hay dinero ni tiempo para perder el tiempo, ¿no? Entonces, sobre un foie y escayola, a la fundición, lo que serían los exteriores, la orografía de la ciudad, y el plano donde vamos a ver la numeración, que se me quedó escasa, de todos los monumentos y todos los sitios de interés, los trato con este foie, como digo, que va a ser fundido directamente por capa, la mejor fundición del mundo, no os quepa duda, y recreo con inteligencia el plano que a mí se me da el callejero. Este callejero tiene ya mucha similitud. Bueno, no intentéis buscar vuestra casa, no está, estamos en el 17, Argimiro todavía no ha llegado, pero sí tiene un rigor, y entonces todavía vemos el perímetro exento de la muralla. No se deja acceder a ella. A Don Gómez creo que es el primero que lo intenta. Los jesuitas ya tenían poder y lo consiguen en lo que sería hoy Tiradores, ¿no? Pasa, Manuel.
Bien, os digo que esta maqueta tiene un valor único, realmente es única, porque no se modela con un material transitorio, como el barro, sino que simplemente se va directamente al grano. Cera, y la cera va a ser directamente bronce. En bronce la cera perdida, como os digo. Entonces, lo que vais a ver dentro de un ratito es un material único. No existe una pieza en mi taller, un molde, no existe nada de eso. Tiene esa frescura, ¿veis? Tiene esa cosa directa. Maudilio me comentaba que en este momento de la historia la textura, el nivel de desgaste ya era notable, y para las autoridades empieza a ser un problema. Siempre se ha hablado mucho de la economía de las ciudades que están dentro de las murallas, ¿no? Quizás si Andújar hubiera tenido un elemento más agrícola. Andújar sí que es una zona de paso, es normal que se desgaste. Mira, ¿veis? Estas portadas almohades que veis aquí están ya deterioradas. Se han dejado para que los chavales comprendan cómo se movía una portada interior, que eran infranqueables, ¿no? ¿Veis las torres albarranas? Es una pequeña Florencia, como yo digo, ¿no? Andújar tuvo que ser en ese momento preciosa, ¿no? Ya vemos el inicio, bueno, lo estamos viendo por fases de acción, y ya empezamos a ver los monumentos principales de la ciudad cogidos, ¿no? por esta suerte de almenas y de merlones, no me sale la palabra, que están ya desgastados y que el ayuntamiento del momento empieza a sentir como un problema, ¿no? Puesto que ya el carácter defensivo, conforme pasan los siglos, se va perdiendo, ¿no? Y el empuje urbanístico, supongo que va apretando la muralla y hay quien se quiere apropiar de ella. Y bueno, el gremio de los joyeros, hemos traído aquí a Juan Carlos Muñoz hoy. Os recuerdo que este señor viene directamente desde el siglo XVII, XVIII, tiene antecedentes desde esta época, ¿no? Pues los joyeros que estarían en aquella esquinita de por allí, joyeros, joyerías, eran un foco de problemas, porque aquellos eran unos pozos ciegos de exhaustividad. Recuerdo que los joyeros en aquel momento pues era un sector clave, ¿no? De ellos dependía que llegara el vino a Roma, ¿no? O el famoso galum, ¿no? Que sea el testacho. En Roma vemos cientos de cerámicas que eran vaciadas en ese monte en las afueras de Roma. En este caso, bueno, vienen de la época romana, con el tema de liturgia y tal, pero el barro, quiero deciros que era un elemento fundamental para conservar los alimentos, y el sector de la loza en Andújar pues tuvo que ser muy importante, ¿no? Entonces, estos joyeros echaban los desperdicios, esos barros colados que ellos tenían, eran un foco de problemas continuos, ¿no? Ya empezamos a ver cómo en la muralla se producen problemas de mantenimiento y problemas de conservación, Entonces, por eso vais a ver una muralla no recién pulida ni gastada, sino una muralla ya que empieza a presentar síntomas de descomposición, ¿no? Ahora, bueno, esto es un tema personal. ¿Por qué las batallas de las Navas? ¿Por qué Alarcos, ¿no? El gran desastre de Alarcos, ¿no? Fijaros qué importancia no le darían los árabes a aquello que yo no lo sabía. Y vosotros sabéis que la Giralda de Sevilla se hace en honor a la batalla de Alarcos, ¿no? Que la mejor representación de la Alhambra en cuanto a sus yeserías y a la decoración, el momento de florecimiento cultural máximo en la Alhambra es Alarcos, ¿no? Sí, es su gran victoria, ¿no? Y de Alarcos, ojo, los castellanos se levantan y llega a las Navas, ¿no? Nosotros somos fruto de las Navas. ¿Y por qué meto esta batalla aquí? Aparte, porque a mí me gusta divertirme y me gusta, como digo, imaginar en este caso, ¿por qué la sierra, ¿no? En este caso, evidentemente, en la escala no la guarda, ¿no? Porque estoy metiendo una escena en el paso de Peñaperros, que es otra particularidad que tiene la maqueta, que no solo vemos un entorno geográfico concreto, ¿no? Sino que yo he recreado esta batalla porque esta batalla es clave, llega a las faldas de Andújar, ¿no? Es una frase terrible la que voy a decir ahora. Decía Jiménez de Rada: matamos más moros en la huida que en la propia batalla. Este hombre, con su pendón en el momento clave, retomó la batalla y le dio la vuelta, porque íbamos a perder otra vez. ¿Y por qué meto, como digo? Porque llega a la falda de la ciudad
Probablemente la ciudad ya tenía un bastión importante. Ahí Alfredo me ha comentado que Andújar le debe parte también de su fundamento como ciudad, porque Andújar era un balneario militar. Volvemos al agua. Ahora hablaremos de Andura. Andura, lugar rico en agua, el agua otra vez presente. Era un balneario, como digo, de retiro para los oficiales militares, almohades. Entonces, por delante era una plaza difícil de tomar, ¿no? Pero teníamos un rey sabio, un rey santo, que con una negociación y sin disparar una sola ballesta entra en Andújar, ¿no? Bueno, no canso más. Esta batalla es la que propicia el cambio, como ha dicho mi buen profesor, y aquí entramos ya en harina, ¿no? Con la acera directa no hay oportunidad, no se puede uno equivocar, y sobre el trazado original, estas son las calles que nos marcan un poco lo que sería la suerte de ese inicio de urbanismo que tendríamos, ¿no? Aquí concretamente vemos cómo se suelda, vemos la zona del castillo, pasa Manolo, y aquí vemos la fidelidad, eso sí, de la planta, que el bueno de Maudilio me explica. Maudilio me dice: Manolo, no te compliques. Una vez, eso está demostrado, los almohades eran Sota, Caballo y Rey, eran unos grandes constructores. Esta muralla no era la Alhambra, aquí no hubo yeserías, eran gente muy parca, muy práctica, y si tú ves una muralla almohade en Córdoba, en un resto del puerto de la provincia, se parecen todas igual. El sistema de entrada de puertas es lo mismo. Y es verdad, yo recuerdo que la de Pasteles en Albaicín, en Granada, tiene un sistema de escuadra, que una vez que estás dentro de unos saeteros te fríen, no puedes salir de ahí, que da origen a ese sistema defensivo, con las albarranas que protegen en las esquinas, hacen infranqueable la ciudad. Bien, aquí lo veis, un poco el puente romano. Digo que es romano porque con Ramón hay unas publicaciones fantásticas que él maneja. No nos demos tiros en el pie, señores. El puente es romano y el flamenquín nació aquí en Andújar. Creámonoslo. Hoy es un día muy bonito, como digo, un día precioso, en el que nos vamos a ver reflejados en el tiempo de una manera elegante. A mí me gusta hacer las cosas con clase. Los faltones no hablan de ello. He tenido un equipo de trabajadores fabuloso. Yo no me creo lo que estoy haciendo con el ayuntamiento, porque estamos llegando a unos niveles de locura, señor alcalde. Pero bueno, a mí, mientras me hagan caso, vamos a seguir. En fin, mira, esto es un tema un poco moroso, pero también delicado, ¿no? Mira, aquí Baldi nos echa una mano, esos dibujos de los que hablaba antes, cuando viene con Cosme primero, y eso es el rollo. ¿Qué es el rollo? El rollo, bueno, esto lo veo aquí, la O es una numeración, porque distingo numeración y letras para el patrimonio que se encuentra dentro y fuera de la muralla. Bien, aquí estaríamos a extramuros, ¿no? Éramos finos en aquella época, ¿no? Castigábamos, pero no lo hacíamos como los portugueses, ¿no? Si ustedes han ido a Évora, a algunos puntos de Portugal, ahí existe una figura terrible que es la pica manuelina, que es donde se ajusticiaba a los... Pero se hacía en plena calle y probablemente se dejaba allí a escarnio público, ¿no? Nosotros salimos fuera de la ciudad. A mí me llama la atención eso, ¿no? Que en el mismo año, en el mismo periodo de tiempo, esa columna con esas gradas era el lugar de ajusticiamiento de la ciudad. Y se ajusticiaba e incluso se condenaba a muerte, ¿no? Como nos dice Maudilio, él lo sabe por sus temas de hermandades que recogían al finado. En los últimos momentos se encargaban de recoger su cuerpo, y aquí se administraba el castigo, ¿no? Mire, yo calculo, él quizás lo sea más fino que yo, calculo que este elemento, el rollo, que era una columna donde se golpeaba, como digo, o se ajusticiaba, como el caso de dos asesinos en Villanueva, que cometieron unos delitos terribles aquí en Andújar. Estaríamos en la zona entre, no la Fuente Sorda, estaríamos como en la zona de Reca, quizás Javier Camello, porque claro, la muralla la vemos que hay un poco más antes. Yo hice el Hortelano, de ahí hacia dentro, ese perímetro, no lo sé, quizás me esté equivocando, o llegaríamos hasta la zona de la antigua fábrica de jabones, por ahí. Eso nos lo dice ese dibujo. Luego, otra cosa interesante, recordar, la torre más alta en la ciudad no es la Torre del Reloj.
que conocemos, sino una contigua que es la Torre de Avira, que yo calculo que estaría por este sector del que estoy hablando, porque entonces bueno, esto es San Miguel, los peligros venían por el sur. Bien, aquí ya empezamos a ver palacios, San Miguel, aquí estaría la parte del Palacio Municipal, la Torre del Sol que vemos actualmente. Dale, Manuel, más. Esto yo creo, esto es una puerta almohade ya en descomposición, y aquí creo que vemos una fuente sorda, una pescadería, un lavadero de pescado. A mí me emociona esto, ¿no? Un lavadero de pescado que actualmente sirve, todavía los tractores, pasan los siglos y los agricultores siguen sacando agua. Y es emocionante, señor alcalde, ¿no? Es fantástico. ¿Qué nos queda de entonces? Nos quedan muchas cosas, ¿no? Toda la zona de la Silera, ese agua estaba ya ahí entonces, señores. Volvemos a Andura otra vez, el origen de la ciudad, ¿no? Lugar rica en agua, y tan rica, ¿no? El calor que hace y todavía puede llenar una cuba, ¿no? Es increíble Andújar en ese sentido. Pasa, Manuel. Bien, ¿por qué el 16? Lo ha explicado muy bien. 17, lo ha explicado muy bien Pedro, porque aúna y vemos con nitidez todos los palacios fantásticos, todos los cárdenas, las burguesías cristianas se establecen en la ciudad, el urbanismo empieza a ser ya casi definido, y nos encontramos todavía el perímetro casi intacto, ¿no? de la muralla, ¿no? Como yo digo, tuvo que ser fabuloso, ¿no? Ese dibujo de cuando Baldi llega con Corbet de Medici y dibuja lo que dibuja, tenía que ser fantástico, aunque los moradores de aquella época no tenían seguro la misma percepción sobre la muralla, era un estorbo, ¿no? Seguro. Pasa, Manuel. Los jesuitas, aquí, estos son los primeros que taladran la muralla, se pegan a ella, y estos tiradores estarían aquí, la escuela taller, y abren ya sus muros, ya dejan abrir muros y adherirse a ellos. Ya no hay un peligro, la muralla militarmente ya no es diáfana, ya no hay peligro de invasiones, y entonces empezamos a apropiarnos de la muralla y empezamos a construir y a adherirnos, ¿no? Como digo, este gremio de olleros, callererías, vamos a vemos ya lo que es y un urbanismo más o menos definido, que yo imagino que respondería a una suerte de calles y de callejones infectos tremendo, ¿no? Nos habla Lucía Yáñez, tú lo sabes, Enrique, ya aventura un caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades. Lo veo muy lírico, muy bonito, pero las condiciones, como cualquier ciudad de la época, tienen que ser tremendas, ¿no? Eso lo sabe muy bien Enrique, como digo, eso Lucía con las trinitarias. Las trinitarias estarían aquí, ahí fuera. A mí me llama la atención ahí. ¿Por qué se establecen tantas órdenes conventuales fuera de extramuros de la ciudad, ¿no? Quizá el precio del suelo. Tenemos las trinitarias femeninas, los masculinos que están más a la derecha, que corresponderían a donde está el monumento del Gallina actualmente. La ermita de San Lázaro, capuchinas, que no aparecen en la foto, y como no, la Tozada de la Victoria, que estaba ya totalmente definido. Y bueno, yo creo que no voy a cansar mucho más. A ver, hemos terminado, ¿no, Manuel? ¿Tenemos más imágenes? Mira, este es el prototipo de puerta almohade. Nada, no había relieves, eran unos casetones, esos arcos tan característicos, y el talud, perdón, el talud, qué palabra más árabe, talud, ¿no? El talud era ese último, no era una construcción, era un promontorio intencionadamente, era un cimiento visto, digamos, ¿no? No sé si es el mismo que porque el talud tenía la función de sujetar y de amedrentar todavía al atacante. ¿Por qué? Porque era un cerro de 1 metro en el que tú veías todavía la almena y la muralla más inaccesible aún, ¿no? El talud se conserva, me dijo Modilio, en la parte de la Silera, en este tramo de muralla de jardín. Es un ejemplo de talud. Seguimos, Manuel. Bueno, aquí vemos la torre, lo que os decía antes, ¿no? Hay edificios que no tenemos constancia de ellos, ¿no? De los que tenemos, hasta dónde ha llegado la fotografía, sí, pero de la fotografía para atrás no sabemos, ¿no? Este convento, ¿cuál sería? Si tenemos esto, la Torre del Reloj, la Cárcel Real, y aquí tenemos la Merced, creo, ¿no? Los carmelitas, que estaba a espaldas del antiguo cabildo primitivo, actual. Donde yo tengo la escultura del teatro, ese era el antiguo ayuntamiento. Os recuerdo lo que
comedias era... Bien, el hospital que conocemos, ya vemos una traza que se adivina, ¿no? Hay calles, hay arterias que sí responden más o menos a la realidad. Tiradores, como digo, estos serían tiradores, aquí sería el taller. Seguimos. Y cómo no, al fin y al cabo, esa perspectiva fingida, ¿no? Que yo quiero que me perdonéis. Y en el sentido estricto de las escalas, yo no puedo olvidar a mi santuario, no puedo olvidar a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Está ahí metida, ¿no? Al igual que la batalla de las Navas. Por eso esta maqueta es especial, porque la historia de Andújar es especial. Y como digo, este cerro imaginario, bueno, con ese santuario ahí arriba, nos habla de que, bueno, también en el 17, sabemos que muy probablemente Vandelvira trabajó con el obispo Sarmiento, es parte del patrimonio de la ciudad, aunque no esté en el casco histórico de la ciudad. Entonces, yo no quería mutilar, no quería dejar nada, un edificio, un santuario primitivo que hoy no conoceríamos, pero al fin y al cabo, como edificio, ahí estaba el santuario en el 17. Entonces, en esta maqueta no se nos queda fuera. Años de centenarios, con más motivo aún, ¿no? Aquí veis la Virgen por detrás, y el santuario por delante. Viene otra visión, con el sol, fantástica, esta albarrana. Esto correspondería a la parte que daría, la parte norte de la ciudad, y me dijo Maudilio que quizás era la parte San Francisco, sí. Esta albarrana protegía, como digo, esas entradas laterales, y desde ahí se asateaba al enemigo se le castigaba y era imposible De hecho, nunca se tomó la ciudad. Bien, un poco que veáis dónde me muevo, la suerte que tengo de trabajar con este equipo maravilloso. Esto se ha hecho en Arganda del Rey. Este señor es Fernando Capa, una institución, hijo del gran Eduardo, y lo he traído porque, bueno, es un hombre que nos ha llenado la Andújar de obras fantásticas como la Jamuga, como el teatro, como el Hércules, esta que vemos ahora en maqueta fantástica, y que es un fundidor único. Andújar tiene la chulería, lo digo el alcalde, de disfrutar del mejor fundidor del mundo, y no lo digo yo, es un fundidor reconocido mundialmente. Os digo que trabaja un 10% solo en España, el 90% es para el extranjero, con los mejores escultores del mundo, y yo tengo la suerte de contar con su confianza, y os voy a decir por qué. Porque hubo un señor elegante, un caballero de Andújar, que lo tenemos aquí en la plaza, que nos va a contemplar ahora, y me encanta, ¿no?, que este sitio en el que hemos elegido, porque va a vigilar la maqueta, que es don Antonio González Orea. Don Antonio González Orea, que no fue mi maestro porque él ya era una persona muy devaluada físicamente, pero intelectualmente conectamos mucho tiempo, muchos años. Él estuvo inactivo durante muchos años de su vida, y él me abrió las puertas de esta casa, que es muy hermética y muy exclusiva, ¿no? Yo no era mejor que nadie, pero como se decía antes, ¿no?, él me hizo una carta de recomendación cuando hicimos la Jamuga, y gracias a él, a Antonio González Orea, que había sido compañero de estudios del gran Eduardo, don Eduardo Capa Sacristán, me metió en esta casa, y hasta el día de hoy, bueno, me han tratado de una manera fantástica. Pero fue porque yo vine de Andújar, recomendado por Antonio. Ya sabéis otra cosa que nadie sabe, ¿no?, que Antonio me echó una mano importante, ¿no?, para que este hombre me hubiera, porque tiene un trabajo. Yo era una poquita cosa, ¿no? Cuando yo llegué allí con mi proyecto, pues era un escultor, un chaval, y bueno, han demostrado una calidad extraordinaria. Bueno, yo agradezco muchísimo la presencia, y un abrazo a todos. Gracias. Sí. Perdón. Perdona. ¡Viva Andújar! Bueno, muchas gracias, Manolo. Yo voy a ser más breve. Mejor, porque estamos todos esperando y la cerveza se nos va a calentar. Pero
pero creo que es un momento muy importante porque resume un poco estos años que yo le llamo de la luz. Es decir, estos años no quiere decir que Andújar no ha tenido grandes personas en la cultura y en nuestra historia, como no lo hemos visto y nos lo ha dicho Luis Pedro, pero también es verdad que hay ahora mismo una concatenación de cosas en la historia, en el tiempo, quizás es la aparición de la Virgen de la Cabeza, el 8º centenario o el 8º siglo, que todo ello ha dado lugar en Andújar a un resurgir, que es lo que la está haciendo grande como ciudad. El otro día, con Luis Villa, tuve la ocasión de estar visitando por todos nuestros polígonos y las empresas, todavía me quedan algunas, una por una, y me asombró muchísimo el material tan enorme que tenemos de empresarios, de personas, las convicciones que tienen y la firmeza y la entereza que tienen para seguir adelante. Pero también hay una cuestión que siempre hemos comentado, que ya que estamos hablando del mundo cristiano, no solamente de pan vive el hombre, también necesitamos de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra historia, y eso es lo que también estamos haciendo. Para que una ciudad sea una gran ciudad, tiene que tener patrimonio, tiene que tener monumentos y tiene que tener su historia. El primer ejemplo que hicimos, ya hablando de la maqueta, de la entrada de Andújar, cuando personalmente hablamos, pues eran unas letras, pero no era el nombre de Andújar con un diseño o algo de eso. Tenía que significar nuestra historia, tenía que significar lo importante que éramos. Aquí Luis Pedro lo ha dicho, la historia tan enorme que tenemos, pero además conectada directamente con los reyes. Es decir, no éramos un pueblo cualquiera. Pues en esa historia, pues la verdad es que todo representa algo de nuestra historia muy importante y sustentado en lo alto del puente romano, un puente firme, como él ha dicho, un puente que está hecho de hormigón y de hierro fundido y que ha aguantado siglos y siglos y que está ahí. Y faltaba un detalle que también lo ha dicho él ahora, moderno, nuevo, nuestro parque natural. Eso es nuevo, que forma ya parte de nuestra historia, como esperemos que siga formando parte. Y lo mismo ha pasado con la maqueta. La maqueta creo que es un hecho, un acontecimiento, una idea genial. En Andújar hay que dar gracias, yo doy gracias ahora mismo, no solamente a los artistas, sino una serie de grupos, de asociaciones, en este caso la Asociación de Patrimonio, con Luis Pedro al frente y todos los que estáis, también la Asociación de Arquitectos, que ahora está al frente Ramón Cano y están haciendo un gran trabajo. También, por ejemplo, en la cultura también está por ahí Andusar, que también están trabajando en tema de cultura, y alguna otra asociación, y perdonadme si me dejo a alguien. Pero también hay una serie de personas que están ahora mismo trabajando por Andújar y que ya sobresalen a nivel de Andalucía y a nivel de España, y que lo iremos viendo y que todos van a tener su reconocimiento en Andújar, en cuanto a la cerámica, en cuanto al bordado, en cuanto al arte sacro. Creo que ahora mismo hay un compendio en la ciudad que es enorme e importantísimo. Y para ser cada día más ciudad y ser una gran ciudad, no hace falta todo esto. Y en este caso tenemos la suerte de contar con alguno de ellos, en este caso Manolo. Tenemos esa suerte y yo lo único que hago es aprovecharme. Sería un estúpido si no me aprovechase de eso, si no me aprovechase de la colaboración de las asociaciones, de la gente que está empujando y de la gente que sabe, seré un necio. Y yo, en este caso, lo único que hago es humildemente apoyarlos y que puedan hacer eso, porque a lo largo de la historia quedará esto para siglos y siglos de historia. Porque creo que todos debemos sentirnos orgullosos de que tenemos una ciudad grande, porque tiene una gran historia que la hemos ganado durante muchos años. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Manolo. No canso más. Oye, nos veremos en muchos sitios, Dios lo quiera, y no nos olvidamos estamos trabajando en el camping con el tema del centenario, el 8º centenario, y bueno, va a ser un proyecto fabuloso, estamos ya trabajando en él, vamos siempre tarde, alcalde. Sí, pero Manolo, no adelantemos acontecimientos. Vamos a disfrutar del momento, hemos disfrutado de eso, hemos disfrutado del momento, y lo del año que viene yo puedo asegurar que será grandioso, seguro,
con la pasión que tiene, el ímpetu, las ganas, y muchas veces, como se equivoca, dice, siempre para bien para nosotros, siempre se equivoca, pero seguro que será grandioso y lo disfrutaremos muchísimo. Y algunas cosas más, como ha dicho Luis Pedro, que están en la recámara y que también darán a luz. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de todos los trabajadores municipales, trabajadores y técnicos que yo sé que están ahí apoyando, los técnicos por un lado, como yo le llamo algunas veces el Consejo de Sabios, y los trabajadores, el pulmón del ayuntamiento, el músculo, que también está ahí siempre al pie del cañón. Obras, medio ambiente, servicios, muchísimas gracias a todos ellos. Tengo que sincronizar porque lo grabo con el azul. Yo creo que este es el momento. Muchas gracias. Bien, nos falta el Pedro. Ahí mira lo que pone ahí. Muy bien. Bueno. Y esta. Y la tenéis. Bueno, girar en torno a ella. Eso es lo que yo estoy pisando ahora mismo, este barro fantástico, como digo, que nos recuerda al intónaco, como dirían los italianos, de esa muralla, como veis, de acontecimiento. Bueno, ya vemos un poco centráis, ¿no? Evidentemente el santuario no está al lado de Capuchina, ¿no? Pero sí nos dice que esto es el norte, hay una estrella que lo indica, el sur, el río, la aduana famosa de nuestro amigo el puente, el curso del río. Y esta orografía es de memoria porque yo la he pisado, ¿no? Aquí está Cocker, aquí está la zona de Reca, esta zona he jugado con paralela a ella, calle Los Hornos, una serie de ermitas que yo no he conocido, claro, y San Bartolomé. Esto es San Bartolomé. O sea que vemos que aquí ya hay una suerte de urbanismo, como diría Luis Pedro, en donde no hay un urbanismo continuo, sino que serían una serie de casas o huertas, pero que ya nos describen lo que va a ser la ciudad. El convento de la Victoria no sabemos cómo era, pero sí sabemos que aquí estaba la Tozana de la Victoria. A mí me llaman arco chico, arco grande. Esto sí lo tenemos en constancia, lo tenemos bien definido por el mundo de la fotografía. Fijaros qué bonito la confluencia de San Francisco, Plaza de Abastos actual. Convento de San Francisco, sabéis que aquí había una plaza de toros, también. Y aquí tendríamos lo que sería Ollerías, ¿no? Mira, veis, toda esta serie de edificaciones ya en este siglo empiezan a apropiarse de la muralla. El cabildo no puede, digamos, con la presión urbanística, los jesuitas lo han conseguido, han abierto un portillo. Los portillos eran soluciones de emergencia porque las portadas almohades que aquí vemos, sobre todo las de este sector, empiezan a amenazar ruina y ya no se invierte en ellas, ¿no? Lo único que se hace es por las buenas abrir un portillo, abrir una puerta y dedicarlo a la imagen de la Virgen de Belén, por ejemplo. Los cristianos abren una serie de portillos y las dedican a una serie de vírgenes, ¿no? Sí, correcto. Aquí al lado tenemos el portillo de la Merced, la puerta de la Merced, que también se llama de Buenavista. Buenavista porque ahora mismo vemos el Mercadona, en fin, todos los bloques y todo eso, pero en ese momento era campo. Claro. Huerta, claro. Eran huertas. Entonces ahí, por ejemplo, había una. Había también otra virgen en la Puerta del Peso de la Harina. Y por supuesto la que había aquí al lado en la Puerta del Sol, la Virgen de la Consolación. Nos habla Maudilio que la muralla era sabemos que las albarranas y cómo se movían en el interior de las puertas es un modelo único de construcción, ¿no? Lo que son las puertas originales eran más complejas, normalmente eran en codo, es decir, en ángulo de 90 grados. Esos son modelos estereotipados, quiero decir que nos encontramos hoy en día puertas, por ejemplo, en el recinto de Niebla, que serían prácticamente iguales que las que habría aquí. Sin ornamentación. Sin ornamentación, los almohades eran muy escuetos, procedían del norte de África
Ellos trabajaban muy bien, sobre todo lo que eran las construcciones en tierra, en tapial, pero no eran buenos canteros y no solían decorar en exceso. Claro, depende de la construcción, pero una construcción práctica y de tipo, digamos, militar, poliorcético y demás, lo hacían muy expuesto todo. No solían decorar mucho. Muy bien. Había alguna puerta más compleja, como por ejemplo la Puerta del Sol, que en lugar de ser en codo, era en doble codo, que se llama recodo. Bien, ¿dónde está? Estaría aquí. La hemos dejado aquí. Mira, acercaros, la hemos dejado descubierta, sí. Para que comprendan cómo se defendía esta puerta. Sí, esta iría en bayoneta, es decir, haría un doble codo. Se entraría, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que las tropas no pudieran entrar de golpe, sino que se quedaran paradas en el interior y no pudieran acceder. Y a su vez esta albarrana, ¿no? Sí, esta era la que se llamaba la Torre Gorda. Esta servía para defender la puerta. Vale. ¿Y estamos ahora mismo en qué lugar de Andújar? Esto es justo aquí al lado, ahí detrás del Palacio de Don Gómez. Esto es lo que es la Puerta del Sol de toda la vida. ¿Se conoce como la Puerta del Sol? Bien, eso sería, lo recuerdo, las capuchinas, el arco no aparece, es posterior, de Carlos III, no está largo, ¿no? En fin, trinitarios masculinos, actualmente donde tenemos el Monumento a la Gallina, San Lázaro, queda un poquito de arcada en ladrillo, la ermita de la Virgen de la Cabeza, que estaría anexa a un tramo de muralla ya desaparecido, y Ollerías, repito, San Francisco, convento de San Juan de Dios y San Bartolomé. Esto lo vemos hoy en día, las mínimas, y estas ermitas están desaparecidas. En esta es un especialista. ¿Dónde está Rodrigo? Aquí ven, cuéntanos, Manolo, cuéntanos qué pasaba aquí. Aquí había lío y había pleitos con el ayuntamiento. Este era el tema de los joyeros, ¿no? Sí, por lo que tú comentabas antes, que prácticamente la muralla, lo que era la cava, estaba ocupada prácticamente por los desechos y los desperdicios de los hierros. Entonces ahí había continuamente denuncias entre los vecinos por malos olores, por inmundicia, y eso sí una constante durante prácticamente hasta que desapareció la muralla. Y se aprovechaba el espacio, porque ya no tenía ninguna función defensiva, para adosar la vivienda. Eso lo vemos continuamente en Muralla León, que se adosan a la muralla, pues aquí no ocurría lo mismo. ¿Era Dulce Jesús? Sí, eso es conocido. Este era el suceso. Esto fue el suceso, San Bartolomé. Esto sería la Victoria, que ya no existe. Hay cosas que tengo que inventarme. Y Jesús María. Mira, curiosidades de la maqueta. Mira, esto es una reliquia en cuanto a trazo. Esto existe hoy en día, me lo vais a saber muy bien. Estamos en lo diré, Manolo, se me acaba de ir de Santiago, disculparme, Santiago. Estamos en Santiago y este callejón estrechito es Callejón de los Viejos, y aparentemente no tiene salida, y aquí tenemos el colegio. Vale, aquí hay un señor desvalido con muletas, ¿no? Ese era el hospital de los viejos, hospital masculino y femenino, ¿no? Pero no tenemos referencia de cómo era, pero sí sabemos el trazado, que es exactamente igual, porque Santiago y esta pequeña estrechez que ahora da un interior del colegio, del patio, ahí estaba el hospital, ¿no? Pero urbanísticamente esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Y veis esta calle que nos lleva al hospital, digamos que veis los huecos, son las trazas principales que sí tenemos hoy en día, ¿no? Con variantes. El resto sería una suerte de manzanas o collaciones, como se decía antes, donde la gente malvivía, imaginaros, con la ventilación y los olores, ¿no? Como digo. Pero aquí estaba el hospital de los viejos, y no este viejecillo que hay aquí nos representa un poco el contenido, pero no la arquitectura. Tiene curiosidades, ¿no? Don Gómez, nosotros estamos aquí ahora mismo, Corral de Comedias, como no, la Milla de Oro, ¿no? El centro, fantástico. Y bueno, ya aquí sí podríamos seguir. Hay una numeración y unas letras, ¿vale? Las letras son para el extrarradio y la numeración para el interior de intramuros, ¿no? Esto es una delicia, es una batalla fantástica, la batalla de las Navas, en la que nos explica que en un primer término tenemos a los peones de uno y otro bando, la famosa tienda de Miramolín, la caballería y los arqueros, ¿no?
los ballesteros, ¿no? Importantes, definitivos, ¿no? Un tema boscoso que yo me invento para albergar los pendones de uno y otro bando, y como digo, esta batalla es la que nos lleva al cambio social, ¿no? Esta escena está aquí, aparte de porque a mí me gusta divertirme y hacer cosas que están fuera de lo normal, es porque, como digo, y ha explicado también nuestro gran profesor, Luis Pedro, propicia el cambio social. Esto lo entendemos porque se produce, como digo, en ese momento, ese cambio que a mí tanto me interesa, ¿no? Y nos lleva al santuario de la Virgen de la Cabeza. Es realmente magnífico, ¿no? Con una población expulsada, musulmana, bueno, hay gente que se llama Medina, ¿no? Hay almorronía, en la comida hay muchos restos, nos quedan muchos restos de los árabes, ¿no? Yo estoy seguro que la belleza de nuestras mujeres en Andújar tienen que ver con este periodo también, pero qué cosa tan grande, ¿no? La Virgen de la Cabeza en ese contexto social tan difícil, cómo sobrevive, no solo sobrevive y llega a nuestros días de una manera tan fuerte que a mí me conmueve, ¿no? Que una población expulsada, musulmana, aparezca y prenda como una llama tan viva la devoción a la Virgen, ¿no? Por eso está aquí, por eso la ha ganado, por respeto, ¿no? Hay 32 kilómetros de distancia, pero yo soy así, lo comprimo en uno y me interesa mucho como ver ese juego, ¿no? Como digo, una pátina preciosa de mi amigo Capa. Espero que os guste. El tratamiento del acero ha sido exquisito, gracias a los pintores de la casa que están por ahí, de mi amigo García Morón, de Juan Manuel, esta moldura en color caramelo, y bueno, y como digo, el suelo que nos representa a todos, cada uno somos un hexágono, somos una abejita que nos levantamos cada mañana en hacer un poquito mejor nuestra ciudad. Gracias, muchas gracias. Vamos a tomar un vino.